se llama obediencia ciega. Como creyentes, todos nosotros tenemos el deber de obedecer a Dios, desde luego, ¿verdad? La desobediencia es uno de los problemas más grandes, como lo hablé la semana pasada, es uno de los problemas más grandes que existen en la humanidad. Es un problema que de niños nosotros luchamos con obediencia. Un niño pequeñito, usted le dice no toque y es como decirle toque, porque es un problema en nuestra naturaleza humana. Y luego vamos creciendo y cada vez nos volvemos más desobedientes. Dios nos manda a nosotros que seamos obedientes a Él. La obediencia es buena, pero la obediencia no puede ser ciega. A Dios tiene que haber una obediencia total, pero entre nosotros los seres humanos la obediencia no puede ser ciega. Hay muchos hechos históricos a través de la vida, de la humanidad, de personas que siguieron a otros ciegamente, sin estudiar si sus razones, sus motivos eran correctos o no, y terminaron en muy mala situación. Quiero que leamos la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 16, versículos 1 al 5, dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido concebir. Únete, por favor, a mi sierva. Quizás no tenga hijos por medio de ella. Abraham hizo caso a las palabras de Sarai, y Sarai, su mujer, tomó a Agar, su sierva egipcia, después de haber vivido 10 años en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a Abraham, su marido. Abraham se unió a Agar y ella concibió, pero al ver que le había concebido, empezó a mirar con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse a mi sierva en tu seno y ella, viéndose encinta, me mira con desprecio. El Señor juzgue entre tú y yo. Quiero hablar primeramente acerca de la obediencia. Aquí vemos una situación donde este texto bíblico lo que empieza hablando acerca de que Sarai no podía tener hijos. Era estéril, no podía concebirle hijos. A eso le agregamos de que Abraham ya era un hombre anciano, y tras de eso le agregamos de que Abraham era un patriarca. Y una de las motivaciones de los patriarcas, o por qué se caracterizaban los patriarcas, era porque tenían muchos hijos, y Abraham no podía cumplir ninguno de esos. Entonces vemos aquí que su esposa Sarai tiene una idea, y de esa idea que tiene Sarai le dice a Abraham: mire Abraham, tengo una idea para solucionar este problema. Mi idea es que usted vaya y tenga relaciones sexuales con mi sierva Agar para que pueda tener un hijo, o una especie de vientre de alquiler, pueda tener un hijo y una descendencia para nosotros. Abraham, ni lerdo ni perezoso, fue y tuvo relaciones con la sierva de ellos que se llamaba Agar, y como podemos ver ahí, cuando quedó embarazada empezaron a haber problemas entre Agar y Sara. Pero el problema aquí principal radica en la frase que nos dice acá: Abraham hizo caso de las palabras o de lo que dijo Sarai. Y ese es uno de los grandes problemas. Porque nosotros como seres humanos siempre estamos metidos en conflictos o nos metemos en situaciones complejas, porque siempre le hacemos caso a lo que otras personas nos dicen y no valoramos si es correcto o no es correcto. No valoramos si es bueno delante de Dios o es malo delante de Dios, sin importar los rasgos o las relaciones que puedan tener, en este caso una relación matrimonial, o relaciones familiares, o relaciones de amistad, o relaciones en el ministerio, en la iglesia, donde sea. Muchos de nosotros obedecemos ciegamente lo que otra persona nos dice, sin valorar si es correcto o no es correcto delante de Dios, si lo que me está pidiendo delante de Dios está bien o no está bien. Y lo que hacemos es terminar haciéndole caso a lo que la gente nos dice, y nos metemos en serios problemas. ¿Cuántos de nosotros, por obedecer, por hacer caso a otras personas durante toda la vida, nos hemos metido en problemas? Recuerdo cuando yo era un niño. Yo tengo un hermano que es un año menor que yo, y cuando era un niño yo era muy travieso. A mí me encantaba meterme en problemas siempre, y siempre andaba arrastrando a mi hermanillo, ¿verdad?, que se fuera conmigo. Detrás de mi casa había un cafetal, y en ese cafetal
Estaba lleno de palos, como decíamos, de árboles de naranjas, de guayabas, de todo. Me encantaba mirarlo. Un día le digo a mi hermano, vámonos al cafetal, y nos brincamos la tapia de la casa. Y teníamos un par de hermanos, de vecinos que eran hermanillos de la misma edad de nosotros, y le dijimos a ellos, y los cuatro nos brincamos la tapia y nos metimos al cafetal. Era una propiedad privada, era una finca. Estábamos ahí, lo más bueno, comiendo naranjas, comiendo guayabas, y llegó el guarda de la finca y nos agarró. Y éramos huivillas, como de 8, 9, 10 años. Y nos agarró y nos llevó a la caseta. Él vigilaba la entrada a la finca, y entonces empezamos a llorar. Ay, Señor, por favor, déjenos ir. Y decía, no, voy a llamar a la guardia rural que se los lleve porque ustedes se metieron en una propiedad privada. No, Señor, no, por favor, no. Chiquillos llorando. Como a las 2 horas nos dejó ir, pero quería una lección. Y según yo, íbamos a llegar a la casa, y mi mamá, ¿dónde estaban muy chiquitos? No, semejante faja, nos está esperando así. Eran como las 7, 8 de la noche. Imagínense mi mamá preocupada. ¿Dónde están estos muchachos? ¿Dónde están esos chiquillos? ¿Qué se hicieron? Ya era oscuro. Y cuando nos ve llegar, ¿verdad? Y la vemos con semejante faja en la entrada. Pasen. ¿Usted se acuerda? No se me haga el ruso, ¿verdad? Y usted no lo hizo. Cuando veo a mi mamá en la entrada de la puerta con semejante faja, pasen. Y nosotros no. Entonces uno aquello que lo calcula, que si pasan rápido, ¿verdad? Tal vez no le alcance el fajazo. Y entonces voy y me tiro rápido. Y no, que va, me pego un par por la espalda, ¿verdad? Entonces mi hermanillo viene, igual, pardo, váyanse para el cuarto. Y ahora no van a ir al partido del sábado. ¿Pero por qué, mami? Entonces mi hermano y yo compartíamos una habitación. Me dice mi hermano, eso me pasa por hacerle caso a usted. Es lo que nos pasa a nosotros. Por hacerle caso a otras personas, a veces nos metemos en serios problemas. Y tenemos que aprender a entender que sin importar el lazo familiar, sin importar el lazo de amistad, sin importar el lazo que pueda haber entre hermanos en Cristo, o a razón de yo pertenecer a algún ministerio, tenga algún tipo de liderazgo, o alguien tenga un tipo de liderazgo sobre mi vida, es nuestro derecho, pero más que derecho, es mi deber como cristiano, que antes de que alguien me pida que haga algo, yo tengo que exponerlo a la luz de la palabra y mirar si lo que me pide es correcto o no es correcto. Abraham no la pensó. Abraham le dijeron, mire, te voy a entregar a mi sierva para que tenga relaciones sexuales. Y Abraham dijo, espérese, Sara, déjeme llevar esto en ayuno y oración. Es más, si usted lee la palabra de Dios entre el pedido de Sara y que Sara quedó embarazada, solo hay un versículo. No hay un capítulo, no hay un libro donde haya dicho, voy a orar, voy a ayunar, voy a pedirle al Señor a ver si esto es bueno o no es bueno. No. Hizo caso. Nosotros los seres humanos, ¿verdad? Lo que nos conviene hacemos caso. Entonces Abraham miró y hizo caso a lo que Sara le dijo. Y el siguiente versículo dice que ya Sara estaba embarazada, Agar, ya estaba embarazada. No pensó, no analizó, no llevó delante de Dios. Señor, dime, ¿es esto correcto que yo tenga relaciones sexuales con otra persona? ¿Es esto correcto? Que yo tenga relaciones sexuales con la sierva que no es mi esposa. ¿Es esto correcto delante de ti? No lo pensó, no lo habló, no lo oró, no lo analizó. Simplemente actuó basado en el deseo de Sara de que pudieran tener una familia, de que pudiera él ser hombre o un padre en este caso. No lo pensó, y esa es una de las situaciones que nos pasa a nosotros en la vida. De que no pensamos lo que la gente dice. Acuérdense, la obediencia al Padre tiene que ser total, incondicional, pero la obediencia entre nosotros los seres humanos tiene que ser meditada, tiene que ser analizada. Llámese su esposo, llámese su esposa, llámese amigo, llámese familiar, llámese líder, llámese pastor, llámese como se llame. Quien a usted le diga que haga algo es su derecho, pero más que eso, su deber de llevar aquello delante del Padre y decir, Señor, ¿es esto correcto delante de ti? Lo que me están pidiendo es bueno delante de ti. Porque entonces, en el momento en que usted obedezca ciegamente, ya no
ya no solamente usted está fallando, sino que se está volviendo cómplice de una situación, porque era deber suyo analizar si aquello que le pidieron era correcto o incorrecto. Veamos lo siguiente, es como el chisme. Si usted escucha un chisme, usted se volvió cómplice. Cuando usted lo rechaza, usted simplemente no se quiere volver cómplice, porque no le interesa escuchar lo que otra persona está diciendo de usted. Entonces, si usted escucha un chisme, lo mínimo que tiene que hacer usted es simplemente decir: escuche, no quiero saber nada, no me interesa saber nada, no me interesa. Eso es lo correcto delante de Dios. Pero la mayoría, ¿cuántos ayunan aquí y hacen oración, cadena de oración, cuando les van a contar un chisme? ¿Alguno hace cadena de oración? Antes de que me cuente el chisme, déjenme orar. A ver si él... Ninguno. La mayoría de nosotros somos dulciticos para el chisme. Nos encanta poner la oreja cuando se trata de la vida de otra persona. A ver, y cuénteme, para orar por esa persona, ¿verdad? Sí, claro. Nos encanta, porque no analizamos hasta que escuchamos el chisme y entonces nos involucran en una situación y ahora somos parte del problema. ¿Cuántos han sido alguna vez embarrados, como decimos vulgarmente, en algún chisme? Ay, no se me hagan, por favor. Yo no, pastor. Yo creo que todos alguna vez, por haber escuchado a alguien, terminamos siendo cómplices, porque así es nosotros. No analizamos lo que otro nos dice, simplemente obedecemos ciegamente. Ahora, nuestro deber es, cuando alguien venga a nosotros a tratar de decirnos: haga esto, vaya aquí, apoye esto, no hable esto, es lo mínimo, es detenerlo y decirle: mire, yo no voy a participar de eso porque no es bueno delante de Dios. Pero si usted no tiene el carácter, de decirle a alguien que le va a contar un chisme, no, lo mínimo que puede hacer es decirle entonces: muy bien, pero ahora voy a escuchar la versión de la otra persona. Es lo mínimo, si no tiene el carácter para decirle a una persona: no quiero saber nada. Entonces, ese es uno de los problemas que nos metemos siempre en la vida. Hacemos caso lo que otros nos dicen. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado momentos complejos porque simplemente un familiar, un amigo me dice que haga tal cosa, que lo apoye en tal cosa, y con tal de no perder la amistad, con tal de que esa persona no se enoje conmigo, entonces yo le hago caso. Entonces quiere decir que usted está valorando más a una persona que su propia salvación. Le voy a decir algo: la salvación está por encima de una relación, porque al final de cuentas, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu mejor amigo, ni tu mejor amiga, ni tu hermano en Cristo, ni un líder, ni el pastor, ni nadie te va a llevar al cielo. Es solo Dios. Entonces, decir: voy a apoyar a una persona, voy a hacer lo que una persona me dice, con tal de no caer de malo, no perder esa amistad, entonces usted está poniendo en la balanza la situación equivocada, porque está dándole más valor y prioridad a relaciones que su salvación en Cristo. Mire, yo he tenido que muchas veces decirle cosas a familiares y amigos. A mi mamá, a mi propia mamá, una vez tuve que decirle algo que ella me estaba pidiendo, tuve que decirle no. Le dije: mami, esto no lo voy a hacer porque va en contra de mis principios cristianos y va en contra de Dios. A mi mamá, con respeto y todo, se lo dije: no lo voy a hacer. Entonces viene la manipulación de la familia. Entonces usted no los ama. Es que usted no apoya a la familia. Le digo: sí la amo y sí lo apoyo, siempre y cuando no vayan en contra de los principios de Dios. ¿Sabe qué me costó eso? 6 meses que mi mamá no me habló. 6 meses no me quiso hablar. No me habló. Además, me tuve que ir a vivir donde mi abuelita, porque era tenso. Mi mamá y mis hermanos contra mí. Yo tenía que valorar qué era más importante: agradarle a Dios, agradarle a la familia. Ahora, no, amo a mi familia, no malentienda, la amo, pero dentro de mis principios y mis valores está por encima agradar a mi Señor.
Fue difícil, 6 meses, era mi mamá, no era cualquier persona. Eran mis hermanos, no era cualquier persona. Tuve que tomar una decisión. Mi obediencia no es ciega a las personas. Cada persona, sea quien sea que me diga que haga algo, yo aprendí en mi vida, un momento. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Mire, hermano, bueno, ahora que vienen las fiestas de zapote y tamalitos y chicharrones y todas esas cositas ricas, ¿verdad? Que, mire, ya algunos están hasta limpiándose. Y todo eso, ahora que viene esto, y que también vienen las fiestas de las empresas y todo, y te invitan, mire, vamos al fin de semana, salgamos, vámonos a tomar algo, tranquilo, usted no tiene que tomar, por ser como una Coca-Cola, nosotros tomamos lo demás. No es tanto porque lo que tome, aunque sí tiene importancia, es que usted está apoyando algo que va en contra de Dios, que Dios no aprueba. Ahí es donde nosotros nos equivocamos, como se equivocó Abraham. Imagínense si Abraham hubiera pensado un momento, hubiera orado y no simplemente hubiera hecho caso a lo que su esposa le dijo. Se metió en un montón de problemas Abraham. Ahora, el primer problema que podemos ver aquí en la palabra de Dios es que Sara y Agar empezaron a tener problemas. Entre el único, Sara empezó a sentir celos de Agar, era una sierva mucho más joven que ella, era lógico, pero no lo pensaron. Abraham no lo pensó, Abraham no razonó si esto lo iba a meter en problemas o no lo iba a meter en problemas. La obediencia tiene dos líneas. La palabra obediencia significa cumplir la voluntad de quien manda o solicita o desea algo. Entonces, en estas dos líneas de lo que realmente la obediencia está, alguien que me manda algo, que tiene una autoridad para mandarlo, o alguien que me pide algo porque desea que yo lo haga. Vamos a ver el ejemplo. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16 al 17 dice, Dios está hablando aquí y dice, le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces aquí vemos una línea de lo que es la obediencia, que es el mandato de nuestro Señor. Dios dijo, no toquen, no coman de este fruto. Esto es una obediencia total, sin ningún tipo de protesta. Es una obediencia absoluta que tenemos que dar a Dios, porque reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestra vida, porque reconocemos que Dios está pidiéndonos que hagamos algo por nuestro bienestar, por nuestra salud espiritual. Entonces nosotros, como es nuestro Dios, a quien nosotros reconocemos esa autoridad y ese amor, cuando nos pide algo, le debemos obediencia total, sin ningún tipo de cuestionamientos, sin ningún tipo de duda. Vean lo que pasó en la misma historia. Génesis 3:6, un capítulo después. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también comió. Y Adán, Eva le dice, coma otra vez. No cuestionó, porque en este caso el mandato, lo que le está solicitando Eva a Adán, no era un mandato de autoridad, era un deseo que estaba en el corazón de Eva, de que él compartiera con ella ese fruto. Entonces, es lo que tenemos que aprender a distinguir nosotros como creyentes. Cuando alguien me pide algo, ¿está en la línea de la autoridad de Dios? ¿Es algo que Dios me está pidiendo? ¿Es algo que Dios quiere que yo haga porque Él sabe que es lo mejor para mi vida y porque desea lo mejor para mí? O la otra línea, lo que me están pidiendo es solamente el deseo que tiene una persona de que yo haga lo mismo, de que yo participe en su propio pecado, de que yo participe en su juego. Usted y yo tenemos que aprender a discernir de dónde viene una indicación, si viene de Dios o viene del hombre, porque quiere un deseo. En Sara podemos darnos aquí cuenta que cuando ella le dijo a Abraham, tome a mi sierva como mujer, era un deseo del corazón de Sara, no era un mandato de autoridad de nuestro
Padre. Y ahí es donde fallamos. Y ahí pudiéramos hablar de muchos otros casos en la Biblia, de personas que se metieron en problemas porque no supieron ver la diferencia. ¿Cuándo es Dios que me lo pide? ¿O cuándo es un ser humano que quiere que yo cumpla sus deseos? Cualesquiera que sean. La obediencia entonces es importante en la vida cristiana, pero toda obediencia tiene que ser llevada a la luz de la palabra. Cualquier persona que me pida. Pablo el apóstol dijo, si alguien viene predicando otro evangelio que no sea el de Jesucristo, así sea yo, sea maldito. En otras palabras, Pablo está diciendo, analicen lo que les están predicando. Analicen lo que se les está diciendo. No porque una persona habla en nombre de Dios, significa que las cosas vienen en nombre de Dios. Quiero hablar en segundo lugar de debemos obedecer ciegamente. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Hasta aquí todo parece muy bien. Pero las personas tienden a no analizar lo que las personas nos solicitan a nosotros. Y si bien es cierto, aquí nos demandan una obediencia a nuestros líderes, nuestra obediencia no puede ser ciega. Por más líder, por más pastor, por malo que usted quiera que sea, nuestra obediencia no puede ser ciega. Abraham tuvo una obediencia ciega, simplemente obedeció lo que le dijo su esposa Sara y no analizó. Creo que fue, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue por allá del año 1978 en Guyana, un hombre en una ciudad que se llama Johnstown, creo que es la capital de Guyana, un hombre envenenó o hizo que toda una comunidad de 800 personas, incluyendo mujeres, niños y hombres, tomaran un veneno y murieran. Se le hacía llamar pastor, se hacía llamar líder, pero hubieron 800 personas y nadie, ninguno dijo, ¿es esto correcto delante de Dios? ¿Es esto de Dios? ¿Querrá Dios que yo me quite la vida? ¿Querrá Dios que yo le dé un veneno a mis hijos? Nadie. Solo porque se llamaba pastor, solo porque se llamaba líder, ya lo obedecieron ciegamente. Y ahí vienen las consecuencias. ¿De qué consecuencias tuvo Abraham? La consecuencia primaria fue el contronazo que empezó a tener con Agar. Entonces Sara y Agar empezaron a tener problemas entre ellas. Sara empezó a tener celos de Agar porque Agar ahora estaba embarazada y tenía un hijo de Abraham y ella no podía tener. Agar, cuando se vio embarazada, empezó a burlarse de Sara porque no podía tener hijos. Vea cómo Abraham no pensó los problemas que estaba llevando a su casa. No solo eso, del producto del nacimiento de ese niño en Agar nació un niño que se llamaba Ismael. Y ese niño fue menospreciado por Sara a tal grado que Sara tuvo que expulsar a Agar y a ese niño cuando tenía más o menos 14 años. Los expulsó y tuvieron que irse. Pero de Ismael nació todos los que son los islámicos. Y todos usted y yo sabemos la trágica historia del conflicto que han tenido los islámicos con los judíos a través de la historia. Lágrimas, dolor, tristeza y todo producto ¿de qué? De un hombre que obedeció ciegamente lo que le dijo su esposa. Si usted y yo obedecemos ciegamente, puede traer consecuencias trágicas, no solo para usted, para muchas otras personas a su alrededor. Usted y yo no podemos tener obediencia ciega a lo que la gente nos diga. Así se llama el pastor, así se llama el líder. Nuestro deber es llevarlo a la luz de la palabra, compararlo a la luz de la palabra. Y una vez estando en la luz de la palabra, veremos qué dice Dios a lo que me están pidiendo, si es correcto o no es correcto. Abraham obedeció a Sara, no analizó todos los problemas que se pudo haber evitado. Si tan solo hubiera sacado un momento de su tiempo para decir, Señor, háblame,
¿Hago esto o no hago esto? ¿Es correcto delante de ti o no es correcto delante de ti? Dios es un Dios de bondad. Por esa obediencia ciega es que se han levantado dictadores en las naciones. Por esa obediencia ciega es que se han levantado muchos líderes espirituales que abusan del pueblo, que le saquean los recursos del pueblo. Porque la gente obedece ciegamente sin cuestionar. ¿Es correcto lo que me están diciendo? ¿Es correcto lo que me están ordenando? ¿Es correcto lo que están pidiéndome? ¿Es correcto? La gente, los abusadores, los líderes que abusan, los gobernantes de tiranos o dictadores se aprovechan de gente débil que no tiene la capacidad de analizar, de gente débil que no sabe analizar un momento de su vida si es correcto o es incorrecto lo que les están pidiendo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se hizo algo que se llamaba el juicio de Nuremberg. La ONU estableció en el año 1946 un tribunal de guerra en la ciudad alemana de Nuremberg para juzgar los crímenes de guerra de todos los dirigentes nazis que no pudieron escaparse a otros países y fueron atrapados. La acusación que se hizo contra ellos era la acusación de genocidio, de matar multitudes de personas. Durante todo el tiempo que duró en el poder el nazismo, acabó con todos aquellos que no eran de su raza o la raza aria, que decían ellos que era la raza blanca. Asesinaron a todos los que tenían problemas mentales, a los inválidos, a los homosexuales y a todos los criminales. Y después, con el pretexto de que solo la raza aria o la raza blanca podía subsistir, se desató una persecución implacable contra el pueblo judío, contra los gitanos y otros grupos en general, contra todos aquellos que no pertenecieran a la raza blanca. No solo fue asesinato y confinamiento en campos de concentración, sino la crueldad con que trataron a estas personas en los diferentes lugares de prisión o campos de concentración. Inclusive llegaron a usar a estos seres humanos en experimentos científicos. Cada criminal nazi que era juzgado en ese juzgado decía o alegaba como justificación que todo lo que hacían había sido hecho por obedecer órdenes de sus superiores. 6 millones de judíos fueron asesinados, pero ellos lo único que decían era: yo solo seguí órdenes. Esto es obediencia ciega. Obedecer mata a niños, mata a mujeres, mata a hombres. Y ni uno solo que dijera: ¿es esto correcto? ¿Es esto correcto? Sino que todos alegaron que siguieron órdenes. Mi pregunta es: ¿usted puede analizar cuando alguien le pide algo? Sin importar el lazo familiar, de amistad, laboral, de iglesia, o simplemente tiene una obediencia ciega para no perder la amistad con algunos amigos, para no perder la amistad con familia, para que mi familia no se enoje conmigo, voy a hacer lo que ellos me piden aunque vaya contra Dios. ¿En cuál de los dos lugares está usted? Porque se va a meter en serios problemas. Y usted tiene que entender que tomar una decisión aquí sí lo va a meter en problemas. Si usted obedece lo que los hombres dicen y es incorrecto delante de Dios, se va a meter en problemas con Dios. Pero si usted hace lo correcto, se va a meter con problemas con otras personas. Por lo tanto, en la vida nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Aquí hubo un hombre que se paró y comparó la luz de la palabra, que se paró y dijo: yo no voy a obedecer algo que me pone contra Dios. Escuche esto:
Dios nunca te va a decir algo que va a destruir tu propia familia. Dios nunca te va a decir algo que va a destruir tu propio matrimonio. Dios nunca te va a decir algo que destruya su propia iglesia. Nunca. Cualquier voz que usted escuche contra eso no viene de Dios. Absolutamente. Una vez hablé con un hombre que me decía: pastor, es que el Señor me habló, el Espíritu Santo me habló. Y el Señor me habló y me dijo que yo tenía que dejar a mi esposa porque Él tenía una mujer mejor para mí. Ok, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Estás seguro que era el Espíritu Santo? ¿Estás seguro que era el Señor? ¿O cuál Señor fue el que le habló? Este hombre daba por hecho que era Dios, que estaba dispuesto a seguir una orden sin analizar. ¿Usted cree que Dios va a decirte que destruyas tu propia familia? ¿Usted cree que Dios va a decir que destruye tu matrimonio? ¿Usted cree que Dios va a venir y va a decir destruye la iglesia? Nunca. Dios nunca va a atentar contra lo que Él mismo creó. Nunca. Dios no va a destruir la familia porque Él creó la familia. No va a destruir el matrimonio. ¿Por qué? Porque Él creó el matrimonio. El matrimonio, la familia y todo se destruye por escuchar a otras personas, pero no por escuchar a Dios. Porque Dios siempre nos incita a la restauración, a la unidad. Dios no destruye iglesias. La iglesia la destruye la gente. Y si nosotros escuchamos a la gente, somos cómplices de quienes quieren destruir una iglesia. Porque Dios no va a destruir lo que Él mismo creó. ¿Cómo Dios va a destruir algo que a Él le costó su propia sangre en aquella cruz del Calvario? ¿Es ilógico? No tiene sentido. Entonces, Pedro, delante de aquellas autoridades, le dijeron: dejen de predicar al Señor Jesucristo. Y Pedro dijo: un momento, no voy a dejar de hacer la voluntad de Dios. Dios me llamó a predicar su palabra y no voy a dejar de predicar su palabra. Quiero terminar hablando acerca de la voz de Dios. Necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios. En este caso anterior que les mencioné de este hombre que me dijo: el Señor me habló para que dejara a mi esposa porque me iba a dar una mejor. La pregunta es: ¿era la voz de Dios? ¿Usted sabe reconocer la voz de Dios? ¿Usted reconoce la voz de Dios cuando Él le habla? ¿Quién sabe reconocer la voz de Dios cuando le habla? ¿Puede reconocer al Señor? Aunque parezca mentira, no todos los cristianos escuchan la voz de Dios. Por eso se meten en tantos problemas y en tantos enredos, porque no saben escuchar la voz de Dios. No saben cuando Dios les habla a través de una persona o les habla a través de un mensaje. No saben cuando el Espíritu Santo les habla en la privacidad de la oración, en la privacidad de su hogar. No saben. Y por eso mucho creyente está metido en tanto problema. Yo, que recibo a mucha gente en consejería, le contaron a usted todas las historias que yo oigo ahí. Y yo digo: perdón, esto no es de Dios, le digo. Pero es que yo escuché una voz, sí, pero usted tiene que aprender a escuchar cuándo es Dios y cuándo es el diablo. Si usted no sabe distinguir la voz de Dios, seguirá órdenes ciegamente, sin saber si era Dios o no era Dios. Y después vienen las lamentaciones y las lágrimas. En Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve. Aquí hay una obediencia que él tenía que cumplir. A la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Jonás era un profeta, y dice aquí que Dios le dio un mandato, y Jonás sabía que era Dios, aunque la historia nos dice que Jonás se fue para otro lugar totalmente aparte, una ciudad llamada Tarsis, que actualmente queda en Túnez, en África. Fue y se compró un tiquete, se fue en el crucero allá. Yo no le digo que se fuera a vacaciones, le digo: ve a predicar la palabra de Dios. Todos sabemos, posiblemente Jonás, cuando escuchó la voz de Dios, empezó a escuchar otras voces en su corazón, quizás las de amigos. ¿Y para qué vas a ir a Nínive? ¿Por qué te vas a ir a meter en problemas a Nínive? No, usted es un hombre de Dios, y Dios lo que quiere para usted es bendecirte. Mejor coge un crucero y te vas para Tarsis.
Y empezó a escuchar otras voces, Jonás, y se fue. Se fue para atrás. Pero cuando iba en el camino, una gran tormenta. Todo esto sucedió en el mar Mediterráneo. Una gran tormenta se levantó y el barco naufragó. Y estaba a punto de naufragar, perdón. Y entonces los tripulantes se dieron cuenta que algo estaba mal ahí, que había alguien que estaba en desobediencia a Dios. Y todos señalaron a Jonás. Y entonces todos, yo creo que no hubo ni que hacer, levante la mano. Todos unánimes dijeron, Jonás. Y lo agarraron todos a la 1, a la 2, a las 3. Y para afuera. Lo sacaron del barco. Y cuando lo sacaron, las aguas se calmaron. ¿Y qué pasó? Jonás creyó, ya me libré por lo menos de esta. No, mijito. Lo estaba esperando un gran pez. Un gran pez. El único que se cree que pudo haber sido, que lo tragó, es el que llama tiburón ballena. Porque no hay otro animal grande de ese tamaño en la zona del Mediterráneo. Y se lo tragó. 3 días en el estómago, con toda la putrefacción de los alimentos en descomposición. Un mal olor. Lo que nos recuerda que cuando usted y yo, por no obedecer a Dios y obedecer a otras personas, terminaremos en un hueco lleno de putrefacción. Hasta el día que nos arrepintamos y reconocemos que nos hemos equivocado. Y entonces Dios en su amor y misericordia nos sacará de ahí y nos restaurará y nos llevará al lugar que Él siempre quería para nuestras vidas. Jonás tuvo que pasar esa dura experiencia. Él hizo una oración dentro del pez y le dijo al Señor, sácame de aquí, yo me arrepiento, Señor, perdona mis pecados, te desobedecí, le hice caso a otras personas y no a ti, perdóname. Dios lo sacó del pez, lo perdonó, salió del pez Jonás y después se fue para Nínive a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que lo que hizo Jonás fue el avivamiento más poderoso registrado en la palabra de Dios. Una ciudad entera, completa, se arrepintió y buscó a Dios. Más de 200,000 personas que vivían en Nínive, porque el rey proclamó ayuno y oración para buscar al Dios Todopoderoso. Porque cuando sí escuchamos a Dios, Dios nos lleva a un propósito grande. Dios nos pide cosas que hagamos en una obediencia total, porque Él desea lo mejor para tu vida. La obediencia a Dios no es para maltratarte, es porque Él sabe que viene peligro para ti. Él sabe que hay algo malo en tu vida, algo que se debe corregir. Él sabe que tal vez hay personas de las cuales usted está rodeado, que lo influencian negativamente y quiere librarte del dolor, quiere librarte de todo eso. Pero Jonás no escuchó al principio, escuchó otras voces y terminó mal hasta el día que se arrepintió. Y entonces ahí sí escuchó a Dios y lo obedeció, yendo a cumplir el propósito que Dios le tenía para Jonás de ir a Nínive. Y Dios lo usó grandemente, lo usó más todavía que antes de que fuera tragado por un pez. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, ahí es donde nos lleva a Dios a cosas grandes. Cuando usted y yo desobedecemos a Dios por escuchar otras voces, no hay otro lugar en que podamos terminar en un pez, solos, en oscuridad, rodeado de la putrefacción del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía. No hay otro lugar. Esto lo he visto a través de toda mi vida en creyentes que terminaron en la boca de un pez. No literalmente, lógicamente. Hasta el día que se arrepintió. Termino con esto. Conocí un amigo pastor. Él estaba hablando, ese muchacho, Dios le estaba hablando a su corazón que dejara algo. Pero por otro lado, escuchaba la voz de otras personas que le decían que fuera totalmente contrario a lo que Dios le había pedido. Le hizo caso a las voces de los amigos. Las voces de los amigos le decían
Usted se merece esto, usted es pastor, usted merece esto, usted merece un descanso, deje de pastorear. Pero él sabía en su corazón que Dios le decía, tiene que seguir adelante con lo que Dios te llamó. Dejó, renunció a todo. Y a partir de ese momento empezó su caída. Perdió la casa, perdió los automóviles, perdió todo, hasta su matrimonio. Cuando terminó solo en su casa, los hijos no querían saber nada de él. Y terminó solo en una casa, llorando, abandonado, deseando morirse. Buscó a Dios. Esa habitación era el pez. Y le pidió perdón a Dios. Dios, perdóname por haberte desobedecido. Perdóname, no escuché tu voz. Cuando se arrepintió, volvió a una iglesia. Y ya había perdido su familia. Se había divorciado. Entonces, un día fue de visita a una iglesia. Y entró a la iglesia. Pidió perdón a Dios y volvió al Señor. Volvió una segunda vez a la iglesia. Pero la segunda vez que regresó a la iglesia se encontró una gran sorpresa. Resulta que su ex esposa se estaba congregando en la misma iglesia. Al principio la miraba de lejos y un día se le acercó a saludarla, a pedirle perdón. Para no cansarla con la historia, esta oración, terminaron casándose de nuevo y esta vez él dijo, y ella dijo, vamos a terminar lo que Dios una vez. Y hoy día es un pastor y Dios lo ha llevado a muchos lugares del mundo a predicar. Estuvo un pez por escuchar otras voces y no la voz de Dios. ¿Cuántos quieren tener así un pez? Entonces deje de escuchar a la gente. Algunos de los que nos dicen algo, sí, son de Dios, pero hay otros que no. Lleven todo delante del Señor. Si tan solo Abraham hubiera ido delante de la presencia de Dios, hubiera evitado muchos problemas. Si tan solo Adán hubiera llevado la petición de Eva delante de Dios, hubiera sido expulsado del paraíso. Terminó en un pez. Un hijo mató al otro y a partir de ahí vino dolor a su vida. El pez es un lugar que está esperando a todo aquel que no escuche la voz de Dios y que decida obedecer a personas que le influyen sin siquiera llevarlo delante del Señor. Señor, esto viene de ti o no viene de ti. Esto está a la luz de tu palabra o no está a la luz de tu palabra. Pastor, pero es que es un gran amigo. Entonces usted tiene que llegar y valorar un momento. Aquí me tengo que agradar a Dios. Yo a Dios no me digo. Es que es familia mía. ¿A quién tengo que agradarle yo? ¿A Dios o la familia? 6 meses. Mi hermano me habló. Al cabo de 6 meses me llama, me pide perdón y me dice, hijo, yo soy el mayor de los hijos, y me dijo, hace un mes he estado yendo a una iglesia cristiana y Dios trajo todo de bueno, porque yo lo obedecí a Él trajo bendición y salvación a mi familia, porque después de mi mamá fueron mis 2 hermanas y mi hermano a los pies de Cristo. Porque cuando yo obedezco al Señor, Él toma el control de todo. Y Él me ayuda a que las cosas se sanen y se restauren. Aunque de momento suene doloroso una decisión como esa. Cualquiera de nosotros diría, pero qué cruel es usted. ¿Cómo va a preferir usted y que su mamá no le hable y que usted no apoye a su familia? Es que lo que me pedía que yo apoyara era pecado delante de Dios y no podía hacerlo, no podía.
Pero al final obedecí a mi Señor y Él entonces trajo restauración a la familia. Y mi mamá hoy día es creyente todavía. Mis hermanas, mi hermano es creyente. Yo creo que yo lo he dicho anteriormente. Hace poco me contó que le dieron la oportunidad de predicar en la iglesia que va. Mi hermana y su esposo son los líderes de matrimonios de la iglesia donde se congregan. Una hermana mía falleció, pero cuando falleció tenía a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque yo decidí obedecer a Dios y agradar primero a mi Señor. Entonces Él tomó el control de todo. Este amigo pastor tuvo que perderlo todo: casa, familia, ministerio, todo, por escuchar las voces de otras personas. Y nunca dijo: Señor, ¿es tu voluntad? Tuvo que arrepentirse para que Dios lo sacara del pez y le devolviera todo lo que perdió. No era coincidencia de que después de varios años de divorciados terminaran congregándose en la misma iglesia. Como dijo él, esa iglesia la elegí porque un día pasé por ahí, la vi y dije: me dan ganas de ir a esa iglesia. Y fue el Espíritu Santo el que lo llevó a esa iglesia, porque quería restaurarme todo lo que una vez tuvo. Pero aprendió la lección de lo que significa escuchar a otros ciegamente. Vamos a inclinar nuestras cabezas por un momento, por favor. Esta mañana el Señor ha hablado en nuestra vida, en nuestro corazón. La obediencia es un deber nuestro, en el tanto esté alineada con la palabra de Dios. La obediencia tiene dos líneas. La línea de la autoridad. Cuando Dios me habla, yo lo puedo reconocer que cuando Él me pide algo, le obedezco por la autoridad que Él tiene. Le obedezco porque puedo reconocer que Él es Dios. Le obedezco porque puedo reconocer que cuando Él me pide que haga algo, lo hace basado en el inmenso amor que tiene por mí, que cuida de mí, que ve peligro en el futuro que yo no puedo ver y que me dice: hazlo o no haga tal cosa. La otra línea es la línea de la obediencia basada en el deseo de otras personas de que yo haga algo. Y esa línea es peligrosa, porque tenemos que discernir las intenciones del corazón de aquella persona. ¿Qué es lo que busca cuando me dice que haga tal cosa? ¿Qué es lo que busca cuando me dice que apoye tal cosa? ¿Qué es lo que me dice cuando me pide que yo haga algo? Pero es tristemente una de las partes o una de las líneas donde la mayoría de nosotros hemos cometido serias equivocaciones. Por obedecer, por seguir a otros, nos hemos metido algunas veces en problemas. Abraham se metió en problemas. Simplemente siguió el deseo de su esposa Sara. No oró, no pensó, no analizó, no alineó la petición con la palabra de Dios, si era de Dios o no era de Dios. Simplemente obedeció. E inmediatamente vio una oportunidad de satisfacción de la carne y se fue a tener un hijo o a tener relaciones con Agar. Y ese fue el principio de muchos problemas en su hogar. Celos de Sara hacia Agar, burla de Agar hacia Sara, menosprecio a Ismael, el hijo que nació de esa situación, la expulsión del campamento de Abraham, de Agar e Ismael, la formación de una nueva nación a partir de Ismael, que hoy día vemos que es toda la nación y todos los islámicos, y el conflicto que se empezó a vivir de ese momento entre judíos e islámicos, con mucha muerte, mucho dolor, mucha tristeza. Todo porque un hombre obedeció ciegamente lo que otro le pidió.
Es su derecho, pero es su obligación. Llámese como se llame, así se llame pastor. Usted tiene el derecho de analizar, la obligación de analizar si esto que me está pidiendo está a la luz de la palabra. Es que es mi mejor amigo. No importa si es su amigo. Es que es un familiar, es un hermano en Cristo, es un líder, es un pastor. No importa. Tiene que ser llevado a la palabra de Dios. En mi vida he cometido equivocaciones por hacerle caso a otras personas y tuve que aprender serias lecciones. Y es algo que nosotros debemos hacer. Vamos a orar. Inclinamos, o no cierren sus ojos un momento. Le hago la pregunta. ¿Hay alguien que está hablándole a tus oídos en este momento? Un familiar, un amigo, un conocido, compañero de trabajo, un hermano en Cristo, un líder, un pastor, quien sea, que hable a sus oídos de que haga esto, que vaya allá, que me apoye en esto, que lo otro. Y tú estás obedeciendo ciegamente, sin valorar las consecuencias tuyas personales y las consecuencias en la vida de otras personas. Si Adán hubiera analizado un poquito, Abel no estuviera muerto. Un poquito era todo lo que tenía que detenerse. Si Abraham hubiera analizado la petición de Sara, un niño de 14 años no hubiera sufrido tanto y no hubiera traído tanto dolor a la historia de la humanidad. Es nuestro deber alinearnos con su palabra y decir: Señor, ¿es esto correcto delante de ti? Llega un momento donde tenemos que valorar entonces qué es más importante. ¿A quién quiero agradar a Dios? ¿Yo quiero agradar a Dios o quiero agradar a la gente? Si agradas a Dios, posiblemente mucha gente se enojará contigo, pero si agradas a la gente, te meterás en problemas con Dios. Tienes que escoger, tienes que elegir. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Este día estamos aquí en tu presencia, pidiéndote, Padre, por cada uno de nosotros, Señor, que nos enseñes a obedecerte incondicionalmente, Señor, porque podemos reconocer tu autoridad, Señor, porque puedo reconocer que tu motivación para pedirme algo está basada en tu inmenso amor, que me cuida, que me protege y que desea lo mejor para mí. Dame discernimiento, dame sabiduría para poder llevar y alinear todo lo que otras personas me piden basado en tu palabra. Porque todo lo que quiero, Señor, es agradarte a ti, Señor. Dame la fortaleza de carácter para decirle a otras personas: no voy a hacer lo que me pides, no voy a hacer lo que tú me dices, no voy a seguir lo que tú me dices, porque eso no es correcto delante de Dios. Por lo tanto, Señor, danos esa fortaleza de carácter para poder tomar decisiones. Mi Padre, todo lo que yo quiero es agradarte. Todo lo que yo deseo es servirte a ti, Señor, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Por eso te alabo. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes, nos bendigas. Guarda a mis hermanos de regreso a sus hogares en esta mañana. Bendícelos durante todo este día, Señor, y todas las cosas que emprendan. En el nombre de Jesús.